El cielo resplandece a mi alrededor. Para continuar avanzando con la clase anterior, vamos a ver qué son las razones trigonométricas, cómo se llaman, vamos a ver una técnica para aprendérnosla y sobre todo vamos a ver para qué van a servir. Vi que tenían algunas dudas en el video anterior. Me decían que si los trabajos tenían que entregar de inmediato y que había algunas dudas, entonces vamos a regresarnos un poquito y a ver esto de una manera un poco más integral. Las razones trigonométricas son el tema que le sigue al teorema de Pitágoras. Es un poco más avanzado porque yo puedo resolver problemas un poco más complejos. Te pongo un ejemplo cualquiera. Si yo tengo un árbol representado por esta línea y yo estoy en este punto y quisiera saber la altura del árbol por alguna razón, porque también es cierto que no todos los empleos ocupan esta clase de problemas de cálculo de longitudes. Probablemente las personas que trabajan en barcos, en aviones, sí estén más familiarizados con este tema, porque si un avión va a aterrizar en un aeropuerto, pues hay una distancia a la que se encuentra del suelo. Hay un segmento de línea que representa la pista en el que puede aterrizar y también hay un descenso que tiene que hacer. Entonces, si por ejemplo aquí comienza la pista y tuviéramos más pistas hacia adelante, pues podríamos hacer un cálculo del espacio que tenemos para aterrizar. Obviamente entran otras variables como la velocidad y otras cuestiones que pueden darse en la vida real. Recordemos que las matemáticas cuando se cruzan con la realidad pierden la exactitud. En la teoría son perfectas, entonces nosotros aprendemos a resolver problemas bajo situaciones perfectas. Entonces, las razones trigonométricas me sirven para el cálculo de longitudes, conocer esta longitud o esta, como te decía. Si tú por alguna razón tuvieras que medir un árbol y solamente tienes una regla o un metro disponible, podemos hacer el cálculo a través de su sombra. Si nosotros medimos la base del triángulo imaginario que se forma con nosotros, el árbol y esta línea diagonal, podemos realizar algunas operaciones que nos permitan deducir cuánto mide el árbol. También lo vimos en el teorema de Tales, sin embargo ahí se utilizan otras técnicas, pero todas tienen que ver con una forma de pensar diferente que las matemáticas nos van a dar. Entonces, las razones trigonométricas para comenzar son divisiones. El triángulo rectángulo tiene 3 ángulos y 3 lados. Este ángulo de acá se llama hipotenusa, que nosotros ahora le vamos a llamar HI. Y tiene 2 catetos. En el teorema de Pitágoras se llaman catetos de manera indistinta, pero en razones trigonométricas uno será el cateto opuesto y el otro será el cateto adyacente. Entonces, si mi problema me brinda este ángulo como ángulo de referencia, supongamos que mide 30 grados, entonces yo ya puedo deducir, como los 3 suman 180, cuánto mide el otro. Además ya sé que este recuadro indica que el ángulo aquí es de 90 grados, así que vámonos más despacio. En este tipo de problemas de razones trigonométricas van a verse involucrados los ángulos y las longitudes de los lados. Si el problema que te dan en clase o el que te voy a dar yo en clase trae este ángulo de aquí, ese ángulo es el que nos va a ayudar a resolver el problema. Entonces, este ángulo define quién de estos catetos es el cateto opuesto y el otro es adyacente. El opuesto se llama opuesto porque está haciéndole frente al ángulo. Como decíamos, si colocamos esto aquí y apunta hacia acá, este es mi cateto opuesto y el que sobra es el cateto adyacente, que ahora vamos a simbolizar como CO y CA. Bueno, pues las razones trigonométricas son divisiones que nos permiten encontrar un número para dar respuesta a la longitud, o que también nos pueden ayudar a encontrar los ángulos con las longitudes de los lados. Hay profesiones, hay situaciones en las que se ocupa resolver esto. Sin embargo, aunque nosotros no vayamos a verlo, a utilizarlo todos los días, tenemos que aprenderlo porque nos ayuda a desarrollar el pensamiento e ir resolviendo problemas cada vez más complejos, incluso encontrarle nuevas aplicaciones. Hay muchas cuestiones de matemáticas que aún no agotan las aplicaciones para resolver problemas de la vida real, así que, bueno, vamos a seguir. En mis tiempos nos enseñaron, a mis compañeros y a mí, las razones trigonométricas. Te las voy a enseñar primero de la manera en que me las enseñaron a mí y después vamos a ver
como te propongo yo que te las aprendas, porque nos van a servir para resolver los problemas de los que te hablé hace un momento. Las razones trigonométricas son 6. La primera es seno, la segunda se llama coseno, la siguiente se llama tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Y vamos a ver qué son. El seno de un ángulo es la razón de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. O sea, que si yo divido esto entre esto, voy a obtener un número que es una constante para cada ángulo. Cada ángulo tiene una función seno, coseno y tangente que no van a cambiar, y lo mismo ocurre con las otras funciones trigonométricas. Entonces, te decía, te lo voy a enseñar de la manera en que a mí me lo enseñaron en la escuela. Nosotros vimos en matemáticas que el seno de un ángulo resulta de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el resultado de dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente resulta de dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. La cotangente se llama función inversa porque ahora los valores se acomodan al revés, el cateto adyacente entre el cateto opuesto. La secante, que es la opuesta de este, sería de dividir la hipotenusa ahora entre el cateto adyacente. Y la cosecante es la inversa del seno, que sería hipotenusa entre cateto opuesto. Y tenías que aprenderte estas divisiones, sin estos símbolos, por supuesto, porque tenía que escribir cateto opuesto, hipotenusa, completo. Pero bueno, a lo largo del tiempo hay personas que han encontrado formas mucho más creativas de aprendernos esto, mucho más fáciles, se llama mnemotecnia, y los que ya han tomado clase conmigo recordarán la técnica de las 2 cocas y los 2 hielitos. Te voy a enseñar cómo formar estas razones trigonométricas de una manera más sencilla. Entonces, las voy a anotar aquí a un lado para que tú puedas ver que son iguales. Y por eso la abreviatura de cateto opuesto como CO y de cateto adyacente como CA. Primero, esta técnica dice que vas a aprenderte de memoria 2 cocas y 2 hielitos y las vas a acomodar en la parte de arriba de las líneas que están aquí. Entonces, vas a ir colocándolo de esta manera: co, ca, co, ca. Ahí están mis 2 cocas, hielito, hielito. Así le llama la hipotenusa a esta técnica para aprendértelas. Entonces, tenemos coca, coca, hielito, hielito. Y ahora vamos a hacer lo mismo de 2 cocas y 2 hielitos, pero de abajo hacia arriba. Los coloco co, ca, hielito, hielito. Y si tú comparas las razones trigonométricas, te darás cuenta de que son las mismas. Entonces, ponle pausa al video para que puedas copiar esto, porque lo voy a borrar. Pero estas son las 6 razones trigonométricas. No requiero que te las aprendas como te lo expliqué aquí. Si lo pudiste hacer, pues maravilloso. Pero si te resulta más fácil el coca y hielito, bueno, pues ya tienes una alternativa adicional. Entonces, voy a borrar esto y vamos a continuar revisando. Ahora que ya sabemos las 6 razones trigonométricas, cómo se llaman y de dónde salen, vamos a aprendernos solamente las 3 que vamos a ocupar en clase. Las otras 3 que te puse abarca todas las razones trigonométricas. Si estás en preparatoria, pues las vas a ver todas, pero en secundaria solamente vamos a ver estas 3. ¿Por qué te enseñé las 6? Bueno, porque el principio es el mismo. Entonces, primero lo más complejo, la totalidad, y luego vamos a ver esto que es más pequeño y es particular. Entonces, nosotros en clase solamente vamos a ver seno, coseno y tangente. ¿Cómo le hago para aprenderme solamente la mitad si ya me he aprendido las 2 cocas y los 2 hielitos? Pues es de la misma forma, 2 cocas y 2 hielitos. Comenzamos de nuevo, co, ca, co, y ahí termina. Entonces, voy a continuar donde me quedé, pero ahora de abajo hacia arriba. Ca, hielito y hielito. Entonces, con 2 cocas y 2 hielitos, vuelvo a formar mis 3 razones trigonométricas. Esto, en la siguiente sesión vamos a ver para qué sirve, cuál es su utilidad y ya la aplicación, y
pues ya vamos a resolver problemas. Entonces, aquí están las tres razones que vamos a ocupar en clase y la siguiente, como dije, vamos ahora sí a comenzar a ver para qué sirve todo esto de las dos cocas y los dos hielitos y la identificación. Siempre va a ser lo más importante saber quién es el opuesto y quién es el adyacente. Recuerda que si hablo del ángulo de aquí arriba, el opuesto va a ser este y el adyacente va a ser este. Sus nombres son relativos, van a depender de qué estemos hablando. Espero que te haya servido lo de las dos cocas y los dos hielitos. Y pues nada, sería todo por la clase de hoy. Nos vemos la siguiente.